Hola amigos, Mr. Pablo So de vuelta con otro vídeo. Y esta vez estamos en San Antolín de Ibias, que pertenece por supuesto a Ibias, donde estamos a punto de empezar la ruta PRAS 26, ruta de las Pallozas de San Tirso. Y os voy a decir todo acerca de esa ruta de camino allí. Bueno, pues acerca de la ruta, esta es una ruta lineal, mide 8,1 kilómetros de ida, porque es lineal tenéis que volver otra vez hacia el coche, con lo cual hacéis un total de 16,2 kilómetros. Los primeros 6 kilómetros, creo recordar, sí, los primeros 6 kilómetros son todos cuesta arriba, con una ganancia de elevación, bueno, pues llegas a la máxima altitud de 984 metros y empiezas la ruta a 322 metros, o sea, con unos 600 metros de ganancia de altitud. Y solía darse el caso de que al final de esta ruta tenías el privilegio de ver lo que se llaman las pallozas de San Tirso, pero desafortunadamente esas pallozas ya no existen. Por dejadez o por falta de medios, pues no se conservaron. Igual es el caso de que se reconstruyeron recientemente, no lo sé. Quiero pensar que ese es el caso, pero si no es así, os voy a enseñar ahora una imagen de un ejemplo de ese tipo de construcción que se puede encontrar haciendo la ruta PRAS 24. Creo recordar que eran de origen celta. Si os acordáis de los tebeos o cómics de Asterix, era ese tipo de edificación. En fin, vamos a continuar con la ruta y a ver qué sorpresas nos depara. Bueno, ya podemos empezar a ver las vistas, que son muy bonitas, por cierto.
Bueno amigos, hay un poco de bajada ahora mismo. Hasta ahora todo ha sido subida cuesta arriba, pero tengo que decir que el camino está bastante fácil de seguir. Es bastante ancho, como veis detrás de mí, y no, la verdad es que no he tenido ningún problema hasta ahora. Así que, bueno, no será una ruta oficial, pero por lo que puedo ver hasta ahora es fácil de seguir y de hacer. En fin, vamos a continuar. Bueno, pues acabamos de salir de Linares y vamos camino de San Tirso. Lo que sí noto es que, ¿os acordáis que os decía hace un poquitín que empezaba el camino a bajar un poco? Bueno, pues una vez que llegas a Linares empieza a subir y la pendiente es más pronunciada de lo que lo era antes. Así que, en todo caso, debe haber como 2,5 kilómetros, una cosa así, hasta llegar a San Tirso, que es donde termina el camino. Con lo cual no estamos muy lejos, la verdad. Bueno, pues quedan aproximadamente 500 metros para llegar a San Tirso, que es donde acaba el recorrido. La temperatura ha subido bastante, ahora son 24 grados, se esperan 31 de máxima hoy y lo bueno que tiene es que sopla un viento, una brisa muy suave, que hace que se enfríe uno un poco. Pero en fin, estamos muy cerquita ya, queda muy poco. Bueno amigos, como podéis ver detrás de mí está San Tirso, que es el final de la ruta. Por supuesto os voy a enseñar el pueblo y voy a ver si encuentro lo que queda de aquellas payozas. Y cuando termine, pues nada, descansaré un poco, comeré otro poco y me iré de camino al coche siguiendo exactamente el mismo sendero que seguí para llegar aquí. En todo caso, es momento para despedirse y decir que ha sido un placer teneros aquí conmigo en esta ruta, que espero que la hayáis disfrutado y si es así no os olvidéis de suscribiros, darle al me gusta y compartir el vídeo y como siempre espero que la vida os dé un montón de razones para sonreír y si no es así seguir peleando porque es una cuestión de tiempo. Así que hasta el próximo vídeo, que tengáis un día estupendo.
Fui a Pueblo de San Tirso con la idea de ver las payozas. Bueno, sabía que no estaban en buen estado. Pensé que estaban derruidas, que por lo menos quedaría la planta intacta. Podrías ver los muros. No quedan ni las piedras de esas payozas. No quedan ni las piedras. Y pregunté a uno de los locales, pero bueno, ¿las payozas? No, no hay payozas. ¿No hay payozas? ¿Y por qué? Dice, bueno, aquí no se crece centeno ya y por lo tanto no hay material para construir los techos. Y tiene toda la razón del mundo. Pero poco a poco se fueron destruyendo y hoy en día no quedan ni las piedras. Unas estructuras que datan de la época celta, de la época romana. Si os dais una idea de los cuentos de Asterix y Obelix, ese tipo de estructura. Y no queda ni una. Pero no es que quede ni las piedras, nada, queda cero. Es que no hay nada. Me han dicho, eso sí, que si estoy interesado en verlas, hay una en Balouta, hay de esas estructuras, no sé si hay una o más, pero en Balouta. Balouta creo que es un pueblo que pertenece a León ya, porque estamos en la frontera entre Galicia, León y Asturias, creo recordar. O sea que si estáis interesados en ver payozas, aquí no hay ni una. Hay una en San Tirso, que creo que os la pondré en el vídeo, y aquí nada. Mira que este camino se llama Ruta de las Payozas de San Tirso. Y aquí me han dicho que llevan años y años y años y años y años en que las payozas no existen. En fin, me voy a calmar un rato. Y voy camino al coche y en un ratín os hablo de la ruta. En fin, vamos a continuar. Bueno, pues ya estoy un poquitín más calmado y es hora de hablar de la ruta. Tengo que decir que la ruta en sí está muy bien señalizada, es fácil de seguir, con la excepción quizás de un cruce o dos, pero no tiene pérdida porque vais a ver las típicas bandas amarillas y blancas de las rutas de pequeño recorrido, así que no creo que tengáis ningún problema a la hora de seguirlo. Las vistas están bien, o sea, no está mal en absoluto. Lo que sí tengo que decir es que no encontré ninguna fuente en el camino. No digo que no las haya, a lo mejor las hay, pero yo en mi caso no encontré ninguna. Por lo demás, es una ruta que me recuerda hasta cierto punto la ruta de la Hucha. Voy a ponerla aquí por si acaso os interesa, pero es de ese estilo, con una carretera bastante ancha que quizás un 4x4 podría hacer la ruta esta. Es bastante ancha, pero a ver, queda la decepción de no haber podido ver las payozas. Ya sé que no es una ruta oficial, que no existe como ruta de pequeño recorrido en sí, pero aún así, si la llaman ruta de las payozas de San Tirso, vas a San Tirso y no hay payoza ninguna y no quedan ni las piedras, pues es como decir la ruta del unicornio. No tiene sentido, ¿no? Pero bueno, como paseo, dar una vuelta, hacer un poco de ejercicio y tal, pues no es una ruta que esté nada mal, ¿eh? Todo hay que decirlo, así que, bueno, pues nada, vamos a continuar.